Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El mar era una lámina de plomo líquido bajo un cielo de gasa gris. El otoño se cernía sobre las aguas de Cádiz, un otoño con sabor a sal y a pólvora no quemada, a espera y a podredumbre lenta. Llevaban meses, una eternidad anclados en la bahía, viendo cómo la flota británica, como una manada de lobos pacientes, patrullaba el horizonte. Eran 33 navíos de línea los que conformaban la flota combinada de Francia y España, un poder formidable sobre el papel, una colección de miedos y deficiencias en la realidad. El almirante Pierre Charles de Villeneuve sentía el peso de cada quilla, de cada cañón, de cada hombre bajo su mando. El emperador Napoleón, desde su trono continental, no entendía de vientos ni de mareas, solo de victorias. Sus órdenes eran cuchillas de papel que llegaban con cada correo, urgiéndole a salir, a romper el bloqueo, a enfrentarse al enemigo y a dominar el Canal de la Mancha para que su gran ejército pudiese cruzar a Inglaterra. Pero Villeneuve veía los rostros de sus hombres, muchos de ellos reclutas forzosos, mal pagados, peor alimentados. Sabía que sus barcos, aunque algunos magníficos como el Santísima Trinidad Español, con sus 136 cañones, eran lentos y estaban mal equipados. Conocía la pericia de los artilleros ingleses, capaces de disparar 3 veces mientras los suyos apenas lograban hacerlo una. El mar no era un tablero de ajedrez donde las piezas valían lo mismo. El mar era un ser vivo y caprichoso, y el hombre que lo dominaba no era él, sino el que esperaba ahí fuera, ese pequeño almirante inglés, manco y tuerto, al que llamaban Horatio Nelson. La noticia de su propia desgracia fue lo que finalmente le impulsó a actuar. Napoleón, harto de su inacción, había enviado al almirante Rousseau para reemplazarle. La deshonra era un látigo más afilado que cualquier orden. Villeneuve no podía permitir que le arrebataran el mando en puerto, como a un cobarde. Convocó a sus capitanes, españoles y franceses, en el gran salón de su buque insignia, el Bucentaure. El aire estaba cargado de un pesimismo cortés. Federico Gravina, el comandante de la escuadra española, un hombre valiente y respetado, intentó razonar con él. Argumentó que el tiempo empeoraba, que los barómetros caían en picado anunciando tormenta, que era una locura hacerse a la mar en esas condiciones con un enemigo superior en entrenamiento y moral esperándoles. Cosme Damián de Churruca, capitán del San Juan Nepomuceno, un vasco de rostro afilado y mirada penetrante, un científico y un marino de una pieza, apoyó a Gravina. Sabía que llevar a sus hombres a la batalla en esas circunstancias era una sentencia de muerte. Pero Villeneuve ya no escuchaba la prudencia. Solo oía el eco de la humillación. ¿Saldrían? Saldrían al amanecer. Esa noche, Churruca escribió una larga carta a su esposa, despidiéndose, sabiéndose condenado. Le habló del honor y del deber, palabras que para hombres como él eran más sólidas que los cascos de roble de sus navíos. A lo lejos, en la cubierta del Victory, un gigante de 3 puentes y 104 cañones, Horatio Nelson observaba con su único ojo sano. Sus fragatas de exploración le habían informado del movimiento en la bahía de Cádiz. La espera había terminado. Sentía el habitual mareo que le acompañaba siempre en el mar, el dolor fantasma en su brazo amputado, pero por encima de todo sentía una euforia helada, la certeza del cazador que ve a su presa salir de la madriguera. Reunió a sus capitanes, a sus Band of Brothers como le gustaba llamarlos. No hubo la formalidad tensa de la reunión de Villeneuve. Nelson les expuso su plan, una idea tan simple como radical, tan contraria a todas las doctrinas navales de la época que solo un genio o un loco podría haberla concebido. Las flotas siempre combatían en líneas paralelas, intercambiando andanadas hasta que un bando se rendía o huía. Era un baile lento y mortal. Nelson propuso algo distinto. Lanzaría su flota en 2 columnas perpendiculares contra la línea aliada. Rompería su formación, la cortaría en pedazos y aniquilaría a sus naves en una melee caótica donde la superioridad artillera y la destreza de sus tripulaciones decidirían el combate. Era un plan audaz hasta la temeridad. Los buques de la vanguardia de cada columna, el suyo propio, el Victory, y el de su segundo al mando, Collingwood, en el Royal Sovereign, sufrirían un castigo atroz mientras se acercaban sin poder disparar sus cañones de costado.
Pero Nelson confiaba en la velocidad, en el coraje de sus hombres y en el caos que sembrarían. Sus capitanes le escucharon fascinados. Aquello era el Nelson Touch, el toque de Nelson, la confianza absoluta que les transmitía, la promesa de una victoria total. El amanecer del 21 de octubre del año 1805 desveló a las dos flotas a la vista una de la otra, frente al cabo de Trafalgar. El viento era débil, casi una brisa, y el mar estaba extrañamente tranquilo, una calma que presagiaba la furia venidera. La flota combinada, con sus 33 navíos, formaba una línea inmensa y desordenada, una media luna irregular que se extendía por millas. Villeneuve, al ver la extraña formación de ataque de los británicos, comprendió que no sería una batalla convencional. El pánico le llevó a dar una orden funesta, virar en redondo para poder regresar a Cádiz si las cosas se torcían. La maniobra, difícil con vientos flojos, desorganizó aún más su línea, creando huecos y amontonamientos. Desde el Victory, Nelson sonrió. Su enemigo estaba cometiendo errores antes incluso de que sonara el primer disparo. Se vistió con su uniforme de gala, con todas sus medallas prendidas en la casaca. Sus oficiales le rogaron que se las quitara, que no se convirtiera en un blanco tan visible para los tiradores enemigos apostados en las cofas. Nelson se negó. En la batalla, el puesto de un almirante estaba a la vista de todos. Luego, ordenó izar su famosa señal de banderas. England expects that every man will do his duty. Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Un murmullo de aprobación recorrió la flota británica. No necesitaban la arenga, pero apreciaron el gesto. Era la hora. El avance de las dos columnas británicas fue una agonía lenta. El Royal Sovereign de Collingwood, más veloz, se adelantó y se dirigió como una flecha hacia la retaguardia de la línea aliada. Durante casi una hora, navegó bajo el fuego de varios navíos, incluyendo el imponente Santa Ana español, un coloso de 112 cañones. Las balas de cañón arrancaban astillas del tamaño de un hombre, barrían la cubierta y destrozaban los aparejos. Pero el navío seguía avanzando. Cuando finalmente llegó a la altura del Santa Ana, Collingwood exclamó: ¡qué magnífica oportunidad de disparar sobre ambos costados! El Royal Sovereign pasó por la popa del navío español, una zona vulnerable y sin cañones, y le descerrajó una andanada a quemarropa que barrió sus cubiertas, matando o hiriendo a cientos de hombres en un solo instante. Luego viró y se abarloó a su costado. La batalla había comenzado. El Victory de Nelson seguía un camino similar hacia el centro de la formación, apuntando directamente al Bucentaure de Villeneuve. El fuego enemigo era infernal. Una bala de cañón decapitó a su secretario, John Scott, mientras hablaba con él. La sangre y los sesos del hombre le salpicaron la casaca. Nelson, impávido, solo comentó: «Este es un trabajo demasiado cálido, Hardy, para durar mucho». El timón del Victory fue destrozado. 8 hombres tuvieron que bajar a las entrañas del barco para gobernarlo con las palancas de emergencia, en una oscuridad casi total. El palo de mesana se vino abajo. El navío era un caos de madera rota, cuerdas cortadas y hombres caídos, pero no se detenía. Finalmente, alcanzó la popa del Bucentaure. Al igual que el Royal Sovereign, el Victory descargó su andanada de babor, más de 50 cañones disparando a la vez proyectiles dobles, una lluvia de hierro y metralla que entró por las galerías de popa del buque insignia francés y lo recorrió de punta a punta, convirtiendo sus cubiertas en un matadero. La suerte del Bucentaure estaba echada en ese único y terrible momento. Pero el Victory quedó casi inmovilizado, enredado en los aparejos del navío francés. Y entonces, de la humareda, surgió el Redoutable, un navío francés de 74 cañones comandado por el capitán Jean-Jacques Lucas. Lucas era un oficial excepcional que había entrenado a su tripulación no solo en el uso del cañón, sino en el combate cuerpo a cuerpo y en el uso de los mosquetes. El Redoutable se pegó al costado del Victory. La artillería pesada quedó silenciada, los barcos estaban demasiado cerca. La lucha se convirtió en un asunto personal, hombre contra hombre. Desde las cofas del Redoutable, los tiradores de élite franceses barrían la cubierta del Victory con una precisión mortífera. Nelson paseaba por el alcázar junto a su capitán, Thomas Hardy.
Habían logrado su objetivo, la línea enemiga estaba rota. La melee que deseaba era ya una realidad a su alrededor, una cacofonía de cañonazos, gritos, estallidos y el crujido incesante de la madera. Fue entonces cuando una bala de mosquete, disparada desde la cofa de mesana del Redoutable, a menos de 15 metros de distancia, le alcanzó. La bala le entró por el hombro izquierdo, le atravesó el pulmón y se alojó en su columna vertebral. Cayó de rodillas sobre la cubierta manchada con la sangre de su secretario. Se han salido con la suya, Hardy, por fin lo han conseguido, musitó. Le llevaron abajo, a la enfermería, un lugar oscuro y sofocante donde el cirujano y sus ayudantes operaban entre los gritos de los heridos. Nelson sabía que su herida era mortal. No pueden hacer nada por mí, dijo, rechazando cualquier ayuda prioritaria. Su única preocupación era el curso de la batalla. Mientras el almirante agonizaba, el combate alcanzaba una ferocidad inaudita por toda la línea. El Santísima Trinidad, el mayor buque de guerra del mundo, era un gigante rodeado por enanos furiosos. Hasta 7 navíos británicos le disparaban a la vez. Su arboladura fue destrozada, sus costados acribillados. A bordo, el brigadier Baltasar Hidalgo de Cisneros dirigía la defensa con un coraje legendario, pero la superioridad de fuego era abrumadora. El gigante, finalmente, se rindió, desarbolado y con más de 400 muertos y heridos en sus cubiertas. Cerca de allí, el San Juan Nepomuceno de Churruca libraba su propia odisea. Aislado y rodeado por varios enemigos, se batió con una bravura que asombró a los propios ingleses. Churruca, en el puente, dirigía la maniobra y el fuego con una calma glacial. Una bala de cañón le destrozó la pierna derecha. Se negó a ser retirado. Ordenó que le trajeran un barril de arena para contener la hemorragia y continuó dando órdenes, apoyado en el cabrestante, mientras la vida se le escapaba a borbotones. Mientras no me rinda, el barco no se rinde, juró. Solo cuando la gangrena y la pérdida de sangre le hicieron perder el conocimiento, su segundo oficial, viendo el barco ingobernable y con la mitad de la tripulación fuera de combate, arrió la bandera. Churruca murió poco después, convirtiéndose en el símbolo eterno del heroísmo y el sacrificio español. Una historia similar se vivió a bordo del Bahama, donde su capitán, Dionisio Alcalá Galiano, otro de los marinos más ilustrados y valientes de España, murió de un cañonazo en la cabeza mientras repelía un abordaje. El argonauta español, el Fougueux y el Redoutable francés, todos lucharon hasta el final, negándose a rendirse mientras les quedaba un cañón que disparar o un hombre en pie. La batalla se fragmentó en decenas de duelos individuales. El humo de la pólvora era tan denso que a veces los barcos navegaban a ciegas, disparando a las siluetas que emergían de la niebla sulfurosa. El estruendo era continuo, una tormenta artificial que ahogaba los gritos de los heridos y las órdenes de los oficiales. Las cubiertas se convirtieron en superficies resbaladizas por la sangre y el serrín esparcido para absorberla. Los cirujanos, en las bodegas iluminadas por tenues candiles, amputaban miembros sin anestesia, rodeados de un coro de lamentos. En medio de aquel infierno, se produjo una de las imágenes más terribles del día. El Achille, un navío francés, se incendió. Las llamas, alimentadas por la brea y la madera seca, se extendieron con una rapidez pavorosa, trepando por los mástiles y devorando las velas. La tripulación, atrapada entre el fuego y el mar, saltaba por la borda. Los barcos británicos cercanos cesaron el fuego y arriaron botes para rescatar a sus enemigos náufragos, un gesto de humanidad en mitad de la carnicería. Finalmente, el fuego alcanzó la Santa Bárbara. El Achille explotó en una bola de fuego gigantesca, lanzando restos de madera y cuerpos por los aires. Un silencio momentáneo se apoderó del campo de batalla, como si todos los combatientes se hubieran detenido un instante para contemplar aquel final apocalíptico. En la penumbra de la enfermería del Victory, Nelson seguía vivo, consciente, aferrándose a cada minuto para conocer el resultado. Hardy bajó por fin a verle. El capitán, un hombretón rudo, tenía los ojos llenos de lágrimas. Le confirmó que la victoria era completa. 14 o 15 barcos enemigos capturados, le dijo. Es una buena cifra, respondió Nelson. Pero ancla, Hardy, ancla. Presentía la tormenta que se avecinaba y temía por la seguridad de la flota y de sus presas.
Su mente, lúcida hasta el final, seguía pensando en sus hombres. Luego, en un susurro, le hizo su última petición. No me arrojes por la borda, Hardy. Y después, bésame, Hardy. El capitán se inclinó y besó la frente fría de su almirante y amigo. Ahora estoy satisfecho, dijo Nelson. Gracias a Dios, he cumplido con mi deber. Fueron sus últimas palabras. El alma de la Royal Navy, el hombre que había garantizado la supremacía británica en los mares durante el próximo siglo, había muerto en el momento de su mayor triunfo. Al atardecer, los cañones callaron. La flota combinada había sido aniquilada. 17 de sus navíos habían sido capturados o destruidos y uno más se hundiría en la tormenta. Los británicos no perdieron ni un solo barco. Pero entonces, como Nelson y Gravina habían previsto, el cielo se desplomó. Se desató una tormenta de una violencia terrible. El viento aullaba y olas gigantescas barrían las cubiertas de los barcos, tanto de los vencedores como de los vencidos. Para muchos, la tormenta fue peor que la propia batalla. Las tripulaciones de presa británicas, escasas en número, luchaban desesperadamente junto a los marineros españoles y franceses supervivientes para salvar los navíos capturados, auténticos cascos flotantes y sin gobierno. Muchos de estos trofeos se hundieron, llevándose con ellos a captores y cautivos. Otros fueron arrastrados contra la costa y naufragaron. Algunos capitanes británicos, ante la imposibilidad de salvarlos, prefirieron quemarlos. De los 17 navíos capturados, solo 4 llegarían a Gibraltar. El mar, indiferente a las glorias y las derrotas humanas, reclamó su tributo final. Villeneuve, prisionero a bordo de un navío inglés, contempló el desastre con la mirada vacía de un hombre que lo ha perdido todo. Sería llevado a Inglaterra y liberado poco después, solo para suicidarse en una posada de Rennes, incapaz de soportar la vergüenza de la derrota y el juicio de su emperador. Gravina, gravemente herido en un brazo, logró escapar a Cádiz con los restos de la flota. Su brazo tuvo que ser amputado, y moriría meses después a causa de la gangrena, lamentando no haber muerto en combate. La batalla de Trafalgar fue el fin de una era. Fue el canto de cisne de la Marina española, que nunca más volvería a ser una potencia naval de primer orden. Fue el golpe definitivo a los sueños de Napoleón de invadir Inglaterra. Y fue, por encima de todo, el comienzo de más de 100 años de indiscutible dominio británico sobre todos los océanos del mundo, una Pax Britannica sostenida por los cascos de roble y los corazones de hierro de los hombres que lucharon y murieron en aquella jornada de octubre, bajo un cielo gris, frente a un cabo español cuyo nombre quedaría grabado para siempre en la historia con el sonido del trueno y el sabor de la sal y la sangre. El viento barrió los últimos vestigios de humo, y las olas lavaron lentamente la cubierta de los barcos, llevándose los secretos de los muertos al profundo silencio del océano. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.